bienvenidas a este primer directo de Grok de esta temporada 2020-2021. Como ya sabéis, está centrado en el modelo Flip Classroom y también en algunos de los recursos que tenemos disponibles los profesores de lengua para invertir la clase de gramática. De todas maneras, estad pendientes a las redes sociales porque habrá más directos organizados por miembros y colaboradores de Grok que se centrarán también en la gramática, pero en otros aspectos como la subordinación, los libros de texto, el glosario de términos gramaticales, etc. Así que os animo a seguir la cuenta de Grok y Regrok y los demás pues retuitearemos y también compartiremos las publicaciones de los distintos directos que se organicen desde Grok. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, porque lo que comentábamos antes, que hay tanta oferta formativa en la red actualmente que no tenemos tiempo y esta ha sido vuestra lección, así que os lo agradezco muchísimo. Y también, por supuesto, agradecer a los 4 ponentes que nos van a acompañar este ratito, esta tarde. Son súper entusiastas y aquí sí que vamos a aprender disfrutando. Estas palabras sí que van a tener mucho sentido, estoy convencidísima. Así que los voy a presentar muy brevemente para luego no tener que compartir mi pantalla. Les iré dando paso, estarán, no sé, más o menos un cuarto de hora explicando y compartiendo su experiencia y su conocimiento. Y después de las 4 intervenciones abriremos el chat. Bueno, de hecho podéis escribir en el chat alguna pregunta, pero las comentaremos al final. Incluso, como he comentado antes, también podéis encender la cámara y el micro. Pues empezaremos con Raúl Santiago. Raúl Santiago es doctor en Ciencias de la Educación. Actualmente es profesor titular en la Universidad de La Rioja en el área de Didáctica y Organización Escolar, consultor y asesor técnico en el desarrollo de proyectos educativos basados en nuevas tecnologías, porque este directo combina tecnologías, pedagogía y gramática. Así que son tres elementos muy importantes y por eso he destacado, ¿no?, de su currículum tan amplio estos aspectos. Es también Apple Distinguished Educator y coordinador del proyecto de flipclassroom.es. Os animo a visitar la página porque es un proyecto abierto a los docentes y creo que os va a interesar mucho. Después de este directo pues la podéis visitar. Todas las referencias las iremos anotando en el canal de YouTube, Grok Videos, y allí, como he comentado antes, encontraréis el vídeo y también todas las referencias que consideramos interesantes para que las podáis consultar con más calma. Y sobre todo, pues os recomiendo sus libros, el de 2007 y este último que me llegó ayer y lo he estado leyendo a lo largo del día de hoy y me está encantando. Me quedan unos cuantos capítulos, pero os los recomiendo. Y sobre todo porque es una referencia nacional e internacional en el ámbito de la investigación del modelo Flip Classroom o Flip Learning. La segunda intervención será la de Santiago Moy. Es profesor de secundaria, profesor de lengua castellana y literatura, pero también ha ocupado diferentes cargos dentro de un instituto de secundaria. Lo que más me gusta de estos directos es que los participantes son profesores de universidad, también profesores de instituto y en algún momento pues también invitaremos a profesores de primaria. Así que es muy interesante los diferentes puntos de vista. Además, es preparador de oposiciones al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y autor de un blog que también os recomiendo, si no lo conocéis, Justifica tu respuesta, donde encontraréis este curso online también relacionado con el tema del directo, Flip Classroom en el aula. Es autor de Empantallados, cómo convivir con hijos digitales, quienes tengáis hijos, o incluso lo podríamos adaptar perfectamente a nuestros alumnos. Sobre todo, muchísimas gracias, Santi, y decirte que eres un modelo para muchos docentes, entre los que me incluyo yo, por todos tus consejos, enseñanzas sobre nuevas tecnologías, también gestión del aula, resolución de conflictos, educación emocional, y que encontraréis en el blog, pero también él es muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twitter. Así que encontraréis mucho contenido que él comparte.
La tercera intervención es de Emma Menorno, es doctora en lingüística, aunque su especialidad es en psicolingüística y ella trata muchos temas de lenguaje y cerebro. Es profesora titular en la Universidad de Zaragoza y también armonizadora de la prueba de lengua en Aragón. Para nosotros yo creo que es más común decir coordinador o coordinadora, pero ellos pues nombran así el cargo, ¿no? Armonizadora de la prueba de lengua, y sobre todo es muy importante porque está adaptando la filosofía de Grock y adaptando la gramática de la nueva gramática española a las pruebas, ¿no? Y esto es muy importante porque nuestros alumnos pues aprenden de otra manera la gramática. Miembro del grupo de investigación SILEX, Lenguaje y Cognición, y colabora, y os invito a que leáis sus artículos en Letras Libres, artículos relacionados con las lenguas, con el lenguaje y cerebro, pero están tan bien explicados que a nuestros alumnos les van a encantar. Quizá algún artículo, no todos los artículos sean tan comprensibles para alumnos de la ESO, pero yo creo que para el bachillerato, incluso yo que hago clases en la universidad, en el primer año hago el primer curso, ¿no?, de grado, les están encantando porque son súper claros y didácticos. Y además también coordina, junto con otros profesores, el Seminario de Zaragoza Lingüística, que también os animo a que visitéis la página. Encontraréis charlas súper interesantes. Y, evidentemente, es la creadora del exitoso hashtag Twitter para lingüistas, que, bueno, para mí, para muchos, es un oasis en Twitter para los que somos apasionados de la gramática. Y la última intervención estará a cargo de Alfonso Ruiz de Aguirre. Es profesor de secundaria, profesor de lengua castellana y literatura, pero también es profesor asociado en la Universidad de Alcalá de Henares. Es doctor en literatura, pero tiene un supergrupo de Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre, un grupo de Facebook. Hoy precisamente leía en una de las entradas leía que no es un grupo de sintaxis, es el grupo de sintaxis. Así que os animo a que os unáis, porque ya lo explicaremos a lo largo de este directo. Yo creo que os va a encantar. También es autor de una amplia bibliografía dedicada a la morfología y a la sintaxis. Por eso he dicho antes, ¿no?, que es doctor en literatura, pero realmente os recomiendo estos libros que vais viendo en pantalla: Sintaxis para alérgicos a la nueva gramática, nuevas sintaxis y nuevos ejercicios para la nueva sintaxis. Tiene otros libros, pero he destacado estos tres. Y Alfonso es un ejemplo para todos los profesores que nos estamos formando con el propósito de enseñar una gramática actualizada, competencial y reflexiva. Así que simplemente dar las gracias por haber aceptado mi propuesta y por estar aquí compartiendo vuestro tiempo y vuestra experiencia. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y ahora creo que ya está. Y ahora pues le daré paso a Raúl Santiago, que nos introducirá en el modelo Flipchart. Pues hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presentación, Marga. Un gustazo estar aquí con tan ilustres y dinámicos compañeros y compañeras de profesión y de penurias formativas también. Y sobre todo, y esto lo digo muy en serio, pues nada, un abrazo muy fuerte a todos los colegas que estéis en secundaria, que estéis todos los días al pie del cañón ahí bregando. Espero que estéis muy bien y que estéis llevando esto de la mejor manera posible. Lo digo muy en serio porque, de hecho, mi mujer es profesora, en este caso de educación primaria, y veo como todos los días va a las 8 de la mañana y vuelve a las 3 de la tarde, pues como bastante cansada, ¿no? Pues por la situación planteada, porque se pretenden hacer cosas que se querían hacer y que se nos... Así que desde aquí mi solidaridad y nada, mucho ánimo, que de esta salimos seguro. Bueno, pues yo, la intervención que yo voy a hacer, nada que ver tiene con la gramática, aunque tengo que confesaros una cosa. Yo ahora estoy en el área de didáctica y organización escolar en la Universidad de La Rioja, pero he sido muchos más años profesor de secundaria que profesor en la universidad. De hecho, era profesor de inglés, con lo cual sé algo de gramática. La que pude aprender formando y trabajando con alumnos de
de eso y bachillerato. Aunque en mis orígenes, cuando acabé la carrera, fui hasta profesor de EGB. O sea, que imaginaros si me remonto yo a siglos pasados. EGB, di clases, no es que fuese alumno de EGB, es que di clases a alumnos de EGB. Y ahí teníamos, me acuerdo que en octavo de EGB teníamos a 45 chavales en clase, ¿no? Eso sí que eran tiempos rudos. Bueno, pues como veis en la pantalla, mi intervención va a girar sobre el modelo Flip Learning, y lo voy a hacer de una manera muy sencilla, un poco pensando, aunque lo ideal, si siguiésemos los parámetros del Flip Learning, lo primero que haríamos sería saber qué sabéis de Flip Learning. Entonces haríamos un cuestionario. Pero como si hacemos un cuestionario se nos van los 15 minutos, pues vamos a empezar directamente ya un poco desentrañando. Yo básicamente voy a intentar quitar los pétalos a la margarita. ¿Qué es el Flip Classroom? ¿Qué lo diferencia de otras metodologías, de otros modelos que son parecidos pero que se confunden? También vamos a ver cómo se encuadra dentro de este ecosistema de tecnologías, recursos, materiales, aprendizajes, etcétera. Y por último, cómo funciona. Y así ya luego Santiago y el resto de compañeros ya entrarán en más profundidad en cosas más concretas y que os vendrían. Así que Santiago y yo haremos una visión un poquito más conceptual, un poco más panorámica, y luego ya vamos a entrar. Bueno, esta presentación que tenéis aquí, luego en la última diapositiva, así aguantáis hasta el final, habrá un código QR que podréis escanear y os llevará a la presentación, aunque por supuesto se la pasaré también a Marga para que la distribuya. Bueno, todo lo que yo voy a decir ahora no es que me lo haya inventado, que puede ser que, porque hay mucha gente que se inventa cosas por ahí. Ahora mismo en el mundo de la educación estamos rodeados de vendealfombras que van a los colegios y a los institutos a vendernos cosas sin haber pisado nunca un aula, pero nos la venden, ¿no? Entonces yo lo que os voy a enseñar viene todo reflejado en esta página que tenéis ahí, que se llama alasinternational.org, que es un sitio donde profesores flippers de todo el mundo, hablo de miles de profesores, pues asiáticos, europeos, africanos, latinoamericanos, norteamericanos, comparten su visión, su experiencia y sobre todo se comparte mucha investigación. Entonces lo que yo voy a decir de alguna forma, sin pontificar de ninguna manera, está basado en bastante trabajo, ¿no? Sobre todo en la parte de la derecha tenéis un trabajo que hemos realizado durante más de un año, en el que unas 4 o 5 docenas de profesores de todo el mundo hemos intentado delimitar lo que es el Flip Learning, lo que es el Flip Classroom y lo que no lo es, ¿no? Bueno, yo os invito a que veáis esa página porque tiene un material súper interesante. Hay cosas de investigación, seguro que hay millones de cosas sobre gramática de Flip Learning, así que además de mi página de flipclassroom.es podéis entrar en esta y en otra, que es una página hermana que se llama The Flip Learning Global Initiative, flgi.org. Bueno, pues yo creo que es interesante decir eso, un poco pues para, de alguna manera, dejar claro que mis manifestaciones y la información que os va a proveer no es fruto de una mañana con sobredosis de café, sino que tiene detrás bastante reflexión y bastante investigación. Bueno, el Flip Classroom o Flip Learning, porque se puede hablar de Flip Classroom o de Flip Learning, aprendizaje inverso, clase inversa, clase al revés, clase volteada, que le llaman en algunos países de Latinoamérica. Es un modelo pedagógico más que una metodología didáctica, tampoco pasa nada por llamarla metodología didáctica, pero yo creo que es más un modelo por una cosa que vais a ver ahora, en la que se transfiere el trabajo de lo que se hacía antes en el aula a lo que se hacía en casa. Entonces lo que se hacía en el aula pasa a hacerse en casa y lo que se hacía en casa se hace en clase. Bueno, lo que tenéis ahí a la derecha es un vídeo donde podéis ver cómo la definición ha ido evolucionando a lo largo de los años, cómo la hemos ido configurando y la hemos ido adaptando, ¿no? Desde una primera visión de Robert Talbert en el año 2017 hasta la última que hicimos en el año 2019. Bueno, básicamente ya no hablamos de casa y no hablamos de clase, sino que hablamos de espacio individual y de espacio grupal. Normalmente el espacio individual va a ser la casa, pero puede ser otro. ¿Por qué? Porque otra de las tendencias macroeducativas que estamos todos viviendo es el mobile learning, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje móvil, y por tanto no necesariamente vamos a aprender solo en casa, sino que podemos aprender en muchos otros sitios. Y el espacio grupal sería el espacio físico presencial donde nos encontramos con nuestros 15, 20, 30, 35, 100, como es mi caso en la universidad, 200, 500. Hay experiencias de Flip Learning con 500 estudiantes en la universidad, en una universidad de Nueva Zelanda, y donde trabajamos de una forma mucho más activa lo que se ha trabajado en el espacio individual. Por tanto, espacio individual
y espacio grupal. Y dividimos lo que ocurre en el espacio individual, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, que me imagino que conocéis, en lo que se denominan las habilidades de pensamiento de orden inferior, lo que se llaman los LOTS, Low Order Thinking Skills, el conocer, comprender, recordar, es decir, una primera introducción a través de medios indirectos, que pueden ser, lo comentábamos antes de entrar aquí, pueden ser podcasts, pueden ser infografías, pueden ser objetos de realidad aumentada y normalmente suelen ser vídeos, ¿no? Lo que más se lleva dentro del Flip Learning son los vídeos, pero está habiendo ahora mismo una tendencia, por ejemplo, el tema de hiperdocumentos, que para el tema de gramática puede ver muy bien, ¿no? Con herramientas de enriquecimiento de documentos, como puede ser Perusial o puede ser Insert Learning. Bueno, entonces básicamente eso es el flip, que lo que hacíamos en clase, que era explicar, pasa al espacio individual y a través de un vídeo el estudiante va a tener un primer acercamiento a ese conocimiento, a ese contenido, y que luego se va a explotar en el espacio grupal. Bueno, pues eso es el flip learning, darle a la vuelta, por eso es el concepto de flip, flip al revés, le damos la vuelta, lo cambiamos y así intentamos aprovechar muchísimo más el tiempo de aula, el valiosísimo tiempo de aula. Aquí hay muchos matices, dependiendo de la edad de los alumnos, de la disponibilidad de tecnología, del contenido de la materia, de la edad, como decía antes, ¿no? Incluso del nivel. Es decir, que hay muchas variables, incluso una variable provocada por la pandemia, ¿no? Que el espacio grupal ya no es el espacio físico presencial, sino que es un espacio sincrónico, pero virtual. Yo os puedo decir que hasta marzo yo seguía con mi plan flip. Yo llevo ya muchos años haciendo flip con mis estudiantes de magisterio y realmente a mí no me supuso ningún drama ni ninguna catarsis especial, sino que simplemente seguía haciendo lo mismo, solo que la presencialidad la sustituí por esa sincronización a través de espacios virtuales y luego muchas herramientas también asincrónicas. Hay un debate muy interesante entre lo sincrónico y lo asincrónico que luego puede dar seguramente juego a nivel de preguntas. Bueno, ¿dónde encuadramos el Flip Learning o el Flip Classroom? Pues mira, vamos a ver este diagrama que yo llamo el diagrama de la cebolla, ¿no? Aquí hay una cebolla con muchas capas. En la cebolla, en el centro de la cebolla están nuestros estudiantes, que es, entiendo, lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos motiva a los profesores es el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿eh? Alguno puede decir, pues claro, sí, pero hay profesores que a lo que les interesa es los resultados o acabar con el temario, el maldito temario. No es que hay que acabar el temario, pero ¿por qué hay que acabar el temario? ¿Qué es acabar el temario? ¿Qué es impartir el temario en el siglo XXI, en el año 2020, ¿no? Bueno, pues estarían nuestros estudiantes como foco central de nuestra actividad docente. Alrededor de ellos estarían las tecnologías. Podríamos estar hablando miles de horas sobre tipos de tecnologías, sobre su versatilidad, sobre su obsolescencia, sobre cómo se utilizan, sobre en qué entornos funcionan. Bueno, pues de eso hay muchísimo, ¿no? YouTube, pues YouTube ya puede ser un paraíso, ¿no? En sí mismo, ¿no? Calculad que en un minuto en YouTube se sube contenido que podríamos estar viendo durante 5 días. Cada minuto que pasa se produce contenido que podríamos estar viendo durante 5 días, lo cual nos dice que no tenemos vidas suficientes para ver todo el vídeo de YouTube, ni falta que hace, porque lo que hay muchas veces es horrible. Pero con que el 0,001 encontramos unos vídeos maravillosos de gramática hechos por alguien, pues seguramente ya nos merece la pena. Ahí habría de nuevo un nuevo debate sobre si el profesor debe ser más un curador de contenidos, es decir, un buscador, localizador de contenidos, o es mejor que los cree. Otra pregunta que puede resultar interesante para el debate. Bueno, alrededor de los recursos, que no son lo más importante, pero están muy cerca de nuestros estudiantes, estarían las estrategias didácticas, las técnicas, las actividades que hacemos. A eso se le llama, en términos de metodología directa, se le llama el teaching style. Todos tenemos un teaching style como profesores. El primer día que llegamos a clase tenemos ese teaching style, ese estilo docente que viene determinado muchas veces por lo que nosotros hemos padecido o hemos gozado como estudiantes. Es decir, si el profesor hace el año 1997 hacía esto, pues también funcionará. Puede que a veces no funcione, ¿no? Eso se llaman las estrategias didácticas. Y aquí entramos un poco en barrena, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos profesores utilizan estrategias didácticas pero no saben por qué. Y lo que hacen es cosas que les parece que funcionan o simplemente porque lo ponen en el libro de Santillana o en el de Vicent Vives. Lo que es necesario, a mi modesto punto de ver, o desde mi perspectiva, sería que estas estrategias didácticas estuvieran alineadas con metodologías didácticas activas, precisamente para aprovechar al máximo el tiempo que estamos con nuestros estudiantes. Y ahí podríamos entrar de nuevo en cuáles son las mejores metodologías didácticas para aprender los logaritmos neperianos, la historia reciente de Nicaragua o la gramática española.
Y ahí hablaríamos pues desde el aprendizaje basado en proyectos, el Mastery Learning, el Just-in-Time Teaching, el Peer Instruction, la narrativa en primera persona, los seminarios socráticos, bueno, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, hay para hartarse. Pero no hay que hartarse, simplemente lo que hay que hacer es decidir cómo aprenden mejor gramática los alumnos de cuarto de la ESO en mi instituto. Ese es el único planteamiento que hay que hacer. Con esta metodología o la combinación de estas dos. Y esas dos metodologías me van a ayudar ¿a qué? A definir qué estrategias didácticas y además qué tecnologías. Y detrás de todo esto, ¿qué estaría? Pues estaría el Flip Learning. ¿El Flip Learning qué es? Pues es simplemente un encuadre. Robert Albert dice que es como un sistema operativo, es una metaestrategia, es un modelo, es un enfoque que nos da, sobre todo, ¿qué? Tiempo. ¿Para qué? Para dedicarlo en clase a aplicar tal o cual metodología didáctica. Porque hemos desbrozado ya determinadas cosas a través del trabajo en el espacio individual y podemos trabajarlas ahora en el espacio grupal. Por lo tanto, a mí no me gusta asemejar el Flip Learning, no porque sea mejor ni peor, por ejemplo, al PBL, sino que el Flip Learning se lleva muy bien con el PBL, con el ABP, con el aprendizaje basado en proyectos. O el Flip Learning se lleva muy bien con el Mastery Learning. De hecho, hay una variedad que se llama Flip Mastery Learning. O el Flip Learning se lleva muy bien con el Peer Instruction, es decir, con todo aquello que implique que el alumno va a tener que hacer algo antes. O con el estudio de casos, por ejemplo. Es decir, si he hecho algo antes, ahora tengo posibilidades. Por lo tanto, uno ya empieza a desdramatizar esto del flip, ¿no? Porque le habíamos puesto un nombre muy raro, no es que no estuviese inventado. Esto está inventado desde hace muchísimos años y se llamaba estudio previo a la clase. Si tú haces algo antes de la clase, estarás algo enterado. Si no, estarás ahí mirando cómo pasan las abutardas, que es lo que vemos en muchos estudiantes, ¿no? Ahí de nuevo tenemos otro debate muy interesante y otra pregunta, que es ¿qué pasa si el alumno hace lo que tiene que hacer antes? Bueno, todo esto lo dejamos para el final. Por tanto, el Flip Learning quedaría encuadrado ahí, ¿no? En ese modelo, en ese enfoque, en esa perspectiva que permite que los profesores podamos desarrollar las mejores metodologías activas o inductivas para que mediante el uso de determinadas estrategias y determinados recursos lleguemos a conseguir que los alumnos aprendan cuanto más y mejor. No me voy a extender más porque si no, no queda sitio ni tiempo para mis compañeros. Bueno, ¿qué lo distingue, por ejemplo, de algo que se confunde mucho con el flip, que es el blended learning? El blended learning y el flip learning no son lo mismo, pero se confunden. Y hay muchos profesores que dicen, yo ya he hecho un vídeo, y como ya he hecho un vídeo, pues he hecho un flip. No. Tampoco significa que el blended learning sea una cosa peor que el flip learning, sino que es una cosa diferente. Y un profesor, desde el punto de vista del diseño instruccional, tiene que saber si hace blended o hace flip. Yo hay veces que hago blended. ¿En qué consiste el blended learning? Simplemente en desentrañar el contenido de aprendizaje y situarlo en un espacio virtual o en el espacio presencial. Y al alumno le decimos, esto lo vas a aprender a través de Moodle, o a través de Teams, o a través de Canvas, o de Sakai, o de la plataforma que sea, vas a aprenderlo ahí y además vas a desarrollar todo tu potencial cognitivo y todo el dominio, si es que llegamos a niveles de dominio, ahí, en el espacio virtual. Y esto lo vamos a hacer en clase. No hay conexión entre los dos. Si la hay, entonces es flip. Si la hay porque el profesor instruccionalmente ha decidido que la haya, es flip. Es decir, lo que hagas en el espacio individual va a repercutir en lo que hagas en el espacio grupal. Eso es flip. Por eso se dice que todo lo flip es blended, porque lo flip está dividido en lo virtual o en lo individual y lo grupal, es decir, lo presencial, pero no todo lo blended es flip, porque si lo blended no lo conectas, pues es flip. Y vuelvo a decir que no es que sea malo, sino que es diferente. Yo una de las asignaturas que doy tiene que ver con corrientes de la psicología, y hay corrientes de la psicología que quiero que mis alumnos simplemente las lean y las conozcan, de psicoanálisis. Un maestro de primaria va a tener que psicoanalizar, no creo que tenga que psicoanalizar a nadie, ¿eh? Pues entonces lo que tiene que hacer es aprendérselo y ya está, tú lo aprendes en tu espacio virtual, lees esto, haces esos ejercicios y ya basta. Pero cuando quiero que haya una conexión, por ejemplo, con el tema del conductismo, y quiero que apliquemos, por ejemplo, técnicas de sensibilización sistemática, de economía de fichas para alumnos que tienen problemas de hiperactividad, bueno, pues aprenden las cuestiones básicas en el espacio individual, en Internet, en la plataforma, o en un libro, porque esa sería otra, y luego trabajamos en el espacio grupal y lo aplicamos. Es decir, que la palabra mágica en todo esto sería la aplicación del conocimiento. Ahí acudiríamos a Aristóteles, ¿no?, que decía que para poder hacer lo que queremos saber, tenemos que saber lo que queremos hacer. En el fondo de la metodología basada en el estudio de casos está esa diatriba. Bueno, ¿cómo funciona? No voy a profundizar en esto, porque ya lo he explicado básicamente.
Os dejaré en esta presentación al final los 4 momentos en los que se puede dividir y haciendo clic en los distintos botones lo podréis ver, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, en el modelo tradicional, qué ocurre fuera de la clase y qué ocurre, qué ocurre en la clase y qué ocurre fuera de la clase. En el momento 2, en el momento 3 y en el momento 4. O sea que esto simplemente es una especificación de lo que yo he comentado antes y lo tenéis a vuestra disposición pues para profundizar más. Básicamente lo que estamos diciendo es que el modelo tradicional expositivo no tiene cabida en el siglo XX, es decir, las exposiciones que muchos profesores hacen en el aula, y además hay estudios, por ejemplo Robert Marzano, que dice que el 65% de los profesores piensa que su trabajo es exponer cosas y explicar cosas nuevas, contenido nuevo, introducir contenido nuevo. ¿Y qué ocurre? Que luego cuando se dice, bueno, pero no las aplicas, dices, sí, ya me gustaría, pero no tengo tiempo, porque como estoy explicando todo el rato y estoy exponiendo, no tengo tiempo para aplicar. Si aplicas en la metodología de aprendizaje, el modelo de aprendizaje inverso, estaríamos consiguiendo que lo que han aprendido lo podemos pasar por el filtro de las dudas, de los problemas que han tenido para entenderlo y que lo pudiésemos aplicar. Básicamente el flip lo que supone es eso, es ese cambio de paradigma donde el profesor deja de ser el explicador del reino, todo el día explicando a todos los alumnos todos los 7 de noviembre las mismas cosas a los demás. Y explica, y ese también sería un mito a destruir, el profesor flip, claro que explica, pero explica lo que le tiene que explicar al grupo de alumnos que lo necesita y cuando lo necesita. No generaliza el modelo expositivo. Si es que tiene eficacia, porque muchas veces los alumnos ya sabemos que ocurre, a los 6 minutos pierden la atención, aunque nosotros sabemos eso el pino puente dentro de clase, pierde la atención y ya está desconectado. Bueno, pues esto lo dejaré para que lo veáis con más detalle. Bueno, en resumen, ¿no? Para no quitar tiempo a Santiago, el Flip Learning se podría definir o interpretar como esa unión perfecta entre una filosofía educativa y la pedagogía utilizando la tecnología, ¿no? Dispondremos de más tiempo para trabajar comprensivamente el contenido. Lógicamente nos basamos en la tecnología, aunque se puede hacer flip sin tecnología. Se puede hacer flip con un libro de texto y las notas Cornell, pero nos quitamos de medio muchas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la analítica de datos, los mapas de calor, que nos proporcionan las herramientas para saber qué está ocurriendo, ¿no? Y esa es la filosofía que está detrás de flip. Diría que es un concepto muy fácil de entender, de sentido común, pero que luego desplegarlo, aplicarlo en el aula no es tan sencillo, porque tenemos que empezar a quitarnos muchos sacos de arena que llevamos en la espalda, ¿no? Y sobre todo que los profesores tenemos una cosa que es la falta de tiempo para desarrollar todo esto. Tenemos que dejar prácticas que utilizamos habitualmente para centrarnos en las prácticas eficientes y así demostrar que esto funciona y mostrar que esto funciona. Esto, en términos organizativos, lo puede hacer uno solo, pero mejor, lógicamente, si se organiza y si se lidera desde un centro. Es un modelo extendidísimo por todo el mundo. Hay miles de trabajos de investigación sobre la eficacia del modelo, unos favorables, otros menos, y que podéis consultar en cualquiera de los canales de investigación, como ResearchGate, ORCID, etc. Bueno, aquí tenéis el código QR por si queréis escanearlo y verlo inmediatamente, pero luego os proporcionaré el consiguiente enlace. Muy bien, pues por mi parte nada más. Ha sido una visión express y cedo mi palabra a Santiago, que seguro que nos cuenta cosas muy, muy interesantes. Hola, buenas tardes. Vale, sí, se te oye bien, no te veo por eso, pero sí que se te oye. Bueno, ha sido una intervención express, pero que ya os decía en la presentación que os recomendaba los libros, son súper claros y lo que más me gusta de Raúl es que anima más que hunde, ¿no? Porque, claro, el profesor que a lo mejor no esté muy habituado a la tecnología, pues quizá de buenas a primeras diga, no, yo este modelo pues no lo voy a aplicar. Y de verdad, que leyendo los libros, yendo a la página, es que te animas tanto que seguro que ahora Santi también nos va a acabar de animar para que no tengamos miedo a aplicar este modelo que tiene más ventajas que inconvenientes. Así que, Santi, cuando quieras. Perdona, es que ser optimista es gratis. Sí, no, sí, pero todo el mundo es optimista y a mí me encanta la gente entusiasta y que
y es tu caso. Y la verdad es que en ese sentido hay que dice, no, porque los alumnos me van a valorar, me van a evaluar. Esto ya lo hablaremos en el debate. Así que ahora, para no perder tiempo, pasamos la palabra a Santi, que nos comentará el modelo, pero aplicado a secundaria. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Veo alguna cara conocida, cosa que también me alegra muchísimo. Bueno, no puedo empezar de otra manera que no sea dando las gracias a la proactividad y a la insistencia de Marga. Le debía una, así que estamos en paz, ella ya sabe de qué estoy hablando. Sí. Agradecerle a Raúl, bueno, esta micro maxi masterclass de Flip, porque para empezar yo me siento un aprendiz de aprendices a su lado. Él ha sido desde hace años uno de mis referentes, uno de mis formadores y por supuesto en este país pues no se entiende el Flip sin esta fantástica página web de flipclassroom.es. Me tranquiliza y me alegran algunas de las cosas que ha hablado Raúl, porque yo también quería incorporarlas en la presentación, así que él me ha hecho el trabajo sucio y yo intentaré hacer un poco una parte más reflexiva, sin experiencia de profesor de secundaria en los cursos de primero a cuarto de la ESO. Para ello, a mí, esta forma de enseñar en el siglo XXI. Así que paso a compartir pantalla. No sé si ve correctamente. Vale, vemos rapidito, son las 11:10 más o menos. Bien, yo quería enlazar con lo que decía Raúl, porque creo que en este país, lo he dicho anteriormente, ¿no? Esta definición marcó una definición que, como ha dicho también Raúl, ha habido una especie de revisión continua, pero dentro de esta definición que viene en la página web de Flip Classroom y que para mí significó la hoja de ruta, por lo que luego me interesé por esta metodología, por este modelo, es el concepto de modelo pedagógico, ¿no? Donde entran aspectos de dentro y fuera del aula, ¿no? Es lo que nuestro compañero ha hablado de lo que es la parte grupal y de la parte individual, y siempre con esa importancia de adquirir conocimientos. Y yo también añadiré a la importancia de no solo esos conocimientos, sino esos conocimientos ligados a las habilidades o a lo que hoy en día llamamos competencias. Dentro de lo que sería el modelo tradicional, yo he hecho una pequeña adaptación un poco a partir de mi experiencia, y cuando digo el concepto de clase tradicional, en ningún caso lo digo como un aspecto despectivo, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? En una clase tradicional dentro del aula vivíamos dos grandes momentos, ¿no? Que era la explicación del docente y lo que entendemos por ejercicio o ejercicios de consolidación. Básicamente era lo que era la fórmula 80-20. El docente se dedica el 80% a explicar y luego pues trabaja ejercicios normalmente de carácter mecánico, y más aún cuando hablamos de aspectos de carácter gramatical o de cuestiones ortográficas, ¿no? Y luego estos ejercicios mecánicos, poco competenciales, poco contextualizados, continuaban dentro de lo que sería propiamente la casa de nuestros alumnos, ¿no? Este concepto, desde el cual hemos trabajado desde la EGB, yo no he dado clases de EGB, pero sí he sido alumno de la EGB, ha sido un modelo que ha perdurado y todavía perdura en las aulas de muchos centros de primaria y pues, también de secundaria. Claro, el modelo Flip Classroom lo que pretende es transformar esa linealidad que venía marcada por el tiempo, ¿no? Y hay un concepto fundamental, Raúl ya lo ha esbozado en su presentación, que es el cambio de la explicación por la instrucción, ¿no?
Hoy en día lo que hace el Flipped Classroom como modelo pedagógico es anticipar los conocimientos, esos conocimientos que en el fondo el alumno puede aprender por sí mismo a partir de unas buenas instrucciones. Y luego hay un aspecto importante que luego desarrollaré muy rápidamente, es cómo convertimos el concepto de ejercicio en actividad y tarea o producto. Y siempre en clase, bajo la supervisión del docente y siempre trabajando desde la cooperación, ¿no?, a partir del concepto de grupo-clase. Con todo, también me gustaría insistir que esa idea del aprendizaje fuera del aula, en casa o de una forma ubicua, recordado también lo he explicado, porque hoy en día podemos aprender en el autobús, caminando, escuchando un podcast o antes de prepararnos para un entreno de baloncesto, ¿no? Ese concepto de flip también puede tener cabida en la primera franja de lo que sería la clase, ¿no? A partir de aquí, me gustaría insistir en 3 conceptos que para mí me parecen fundamentales, ¿no? Que es la diferencia entre explicar, enseñar e instruir, que de alguna manera marca uno de los principios de la metodología de la clase invertida o del flipped learning, ¿no? Uno de los grandes problemas que hemos tenido a día de hoy es que invertimos en las clases con una concepción tradicional muchísimo tiempo a transmitir conocimientos que nuestros alumnos pueden aprender por sí mismos. O mejor dicho, conocimientos que nuestros alumnos pueden aprender por sí mismos a partir de unas buenas instrucciones. Este ha sido uno de los aspectos que a mí personalmente me parecen claves. ¿Por qué? Porque unas buenas instrucciones lo que permiten al alumno es aprender desde la autonomía. Una de las preguntas que debemos hacernos cuando estamos incorporando contenidos curriculares dentro de nuestras unidades didácticas, de nuestras materias, sea de lengua, de literatura, de matemáticas, de sociales, da lo mismo, la pregunta clave es, ¿qué pueden aprender mis alumnos por sí mismos? ¿Qué conocimientos pueden aprender mis alumnos por sí mismos? En ese momento es cuando no tiene sentido dedicar ese 80% de las clases a explicar en el fondo lo que los alumnos pueden aprender por sí solos. Y ahí es cuando interviene el verbo instruir, esas instrucciones que nosotros damos para que nuestros alumnos fuera del aula puedan aprender unos conocimientos que, una vez adquiridos, nosotros podemos trabajar de una forma mucho más concreta. ¿Por qué? Porque la diferencia entre explicar y enseñar para mí es que enseñar es transmitir unos conocimientos y unas habilidades que los alumnos no pueden aprender por sí mismos. ¿Y cómo se diferencia básicamente la explicación de la enseñanza y la instrucción? Pues a partir de este modelo que también Raúl ha esbozado muy rápidamente, de hecho también he querido referenciar la página que para mí ha sido un referente, ¿no? A partir de la taxonomía de Bloom, pero también partiendo de la diferencia entre lo que entendemos por el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo, que de alguna manera no está muy alejado de lo que sería esa taxonomía o esa taxonomía revisada ¿Por qué lo digo? Porque normalmente el concepto o la enseñanza de la gramática ha partido siempre de una enseñanza que se centra mucho en lo que se considera el aprendizaje superficial, a partir de verbos como copiar, reproducir, definir, clasificar, copiar y, por supuesto, el verbo explicar, que es el rey de ese aprendizaje superficial que no trabaja habilidades, que solo se centra en los contenidos, ¿no? Ahora, a partir de aquí, ¿cómo podemos transformar esa gramática más superficial, más centrada en los contenidos, en una gramática que se centre en las habilidades? Es decir, ¿cómo podemos pasar del saber al saber hacer? Y que conste que para saber hacer, primero hay que tener unos conocimientos previos, pues transformando los verbos, es decir, transformando los enunciados de nuestro currículum, de nuestras tareas, de nuestras actividades, es como podemos de alguna manera cambiar ese modelo pedagógico. Fijaros en la diferencia que existe entre copiar o relacionar, o entre definir y justificar, o entre enumerar y predecir.
ahí está un poco una de las claves que creo que puede transformar la gramática tradicional, entendida desde el punto de vista más del conocimiento, en una gramática que se centre en aspectos competenciales. A partir de aquí, esto implica la diferenciación entre lo que sería el ejercicio, la actividad y la tarea, y también el examen competencial, del que hablaré muy rápidamente. Y uno de los aspectos que me gustaría insistir mucho es el problema que ha supuesto el vivir o el estar pendientes para nuestras programaciones y para nuestro currículum, para nuestra enseñanza, el libro de texto. Uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado con los libros de texto es que no pueden constituir el esqueleto de nuestras programaciones o el objetivo de un curso académico o de una materia en concreto. Es decir, la diferencia que debemos entender es que cuando abordamos el libro de texto, tenemos lo que son una serie de ejercicios que no son competenciales, que no están actualizados y que, por supuesto, no parten del contexto y que difícilmente pueden, de alguna manera, motivar a nuestros alumnos. Es decir, lo que hay que transformar ese libro de texto es una herramienta más, no es la herramienta, es una herramienta más, pero debemos irnos hacia un tipo de producto que fomente la actividad y la tarea. ¿De acuerdo? Fijaros cómo uno de los problemas que hemos tenido es que hemos enseñado la gramática a partir de ejercicios. El ejercicio es importante en cuanto a la adquisición de una técnica y de un conocimiento, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que estos ejercicios que hemos trabajado, porque dependemos mucho del libro de texto, están centrados exclusivamente en aspectos que no contextualizan para nada el lugar en el cual se vive o se rodea el alumno, ¿no? Fijaros aquí algunos ejemplos. Esto está extraído de un libro de texto, he podido coger cualquiera. Fijaros cómo tenemos ejercicios de gramática que se centran en esos verbos superficiales como completa. Aquí tenemos verbos como señala los conectores, copia las oraciones y coloca las preposiciones. O, por ejemplo, imaginaros textos, ¿no?, de un libro de texto del 2020, donde extrae un artículo de las redes sociales extraído de La Vanguardia del 2011, y como la imagen elegida para un alumno de tercero de la ESO es una página de Facebook, cuando muchos de ellos prácticamente viven virtualmente en Instagram, ¿de acuerdo? Claro, uno de los grandes objetivos que tiene la gramática es convertir o aunar los conocimientos con las habilidades, ¿no? Y para ello debemos pensar que cómo podemos pasar de los ejercicios a las actividades y cómo podemos de alguna manera contextualizarlas. ¿Para qué? Para esa adquisición de lo que serían las competencias básicas y para trabajar lo que entendemos como procesos mentales, que también Raúl ha esbozado en su presentación. A partir de aquí, el grado superior, hemos hablado de ejercicios mecanizados no contextualizados, tenemos actividades, pero una de las funciones es convertir esas actividades en una tarea, o lo que actualmente aquí en Cataluña, por ejemplo, estamos trabajando de una forma muy intensiva con ese currículum competencial, cómo podemos enfocar lo que sería la enseñanza a partir de un producto con aspectos plenamente contextualizados, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica, no? Fijaros un poco, os pongo ejemplos muy simples, porque sé que mis compañeros de la segunda parte de la sesión hablarán de ello, y yo no quería entretenerme en ese sentido. Fijaros la diferencia que existe, ¿no?, en preguntar este enunciado que dice, define qué es el modo subjuntivo. Fijaros como aquí no hay competencia, es decir, solamente hay conocimiento, a preguntarse para qué necesito el subjuntivo en mi vida, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que podemos aprender. El alumno puede aprender por sí mismo en qué consiste el modo subjuntivo, y para ello puede hacerlo de una forma asincrónica. Puede hacerlo en casa, puede hacerlo mientras está esperando el autobús o en su trayecto hacia el metro. Ahí es donde el modelo FLIP y las herramientas FLIP son tan importantes. ¿Por qué? Porque el modelo FLIP lo que ha supuesto es
la ruptura de la linealidad en el tiempo. Es decir, uno de los problemas que teníamos con las clases tradicionales es que son clases unidireccionales y clases lineales. Es decir, no podemos romper el tiempo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de un contenido se enseña a todos al mismo tiempo. Cuando rompemos esa linealidad, porque cada alumno está aprendiendo en un lugar ubicuo, ¿no? Es esa ubicuidad del aprendizaje, entonces es cuando nosotros utilizamos el 100% de nuestro tiempo en el aula para trabajar con el modelo pedagógico del FLIP, pero también unido a otros modelos como el ADP o, por supuesto, el aprendizaje cooperativo, ¿no? Y fijaros cómo a veces se trata de cambiar enunciados por buenas preguntas, preguntas que fomenten la metacognición. O, por ejemplo, la diferencia entre reproducir y explicar las partes y redactar una instancia en donde pides dos mejoras concretas de las instalaciones en el centro en el que llevas, por ejemplo, 4 años si eres alumno de cuarto de la ESO. O la diferencia entre, en esta estrofa, en ese estribillo de la canción del pirata de Espronceda, la diferencia que existe entre localizar los atributos de esta estrofa, que es la típica pregunta que nos podemos encontrar en un examen no competencial, a preguntarse por qué Espronceda usa la elipsis en esta estrofa. Fijaros cómo ese cambio de paradigma, esa transformación de la parte superficial a la parte profunda, es lo que permitirá a nuestros alumnos pasar del conocimiento a la adquisición de la competencia. Y el gran aliado que tenemos en ese sentido es no solamente la tecnología, sino modelos pedagógicos como el de FLIP, que lo que nos permiten es precisamente romper esa ubicuidad del tiempo, esa linealidad, perdón, del tiempo, ¿para qué? Para que el aprendizaje significativo, ese enseñar en el aula, ese enseñar aquello que difícilmente mis alumnos podrán aprender por sí solos, este es el tiempo y ese es el gran valor que tiene el profesor dentro del aula. Es decir, se trata de cambiar esos porcentajes, ¿no? Del 80-20 al 20-80 y siempre partiendo de unas buenas instrucciones y, por supuesto, contando con la ayuda de la tecnología y de muchísimas herramientas que en la página flipcarlo.es, por ejemplo, y en muchísimos repositorios podréis encontrar, ¿de acuerdo? Y 26. He clavado la presentación. 15 minutos, ¿de acuerdo? Esta era mi promesa y espero que os haya gustado. Por supuesto, compartiré la presentación y nada, pensar, ¿no? Que lo que convierte el saber en el saber hacer es esa transformación del superficial al profundo y el saber hacer buenas preguntas apoyados por un modelo pedagógico como es el FLIPCARD. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, como veis, partimos de lo general y continuaremos con lo particular. En este caso, muchísimas gracias a los dos por habernos introducido en el modelo y estoy convencida de que todos ya estáis pensando cómo lo podríais aplicar a la clase de gramática. Tiene que ser una gramática, como hemos dicho, actualizada, reflexiva y, por lo tanto, el modelo encaja bastante bien. Pero es cierto, ¿no?, que luego lo podemos debatir a ver cómo, bueno, poder hablar de algunas experiencias. Le voy a dar la palabra a Mamen. Mamen ha preparado, bueno, unos ejercicios que seguro que nos van a inspirar como recurso para ese espacio grupal o incluso el espacio individual, bien trabajarlos en clase o bien que el alumno los trabaje si ya comprende la teoría. Así que nada, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marga, por invitarme a este espacio, ¿no? Y gracias a mis compañeros por haber explicado tan bien el marco en el que, bueno, voy a insertar ahora yo un poco la reflexión, ¿no? Entronca muy bien lo que voy a decir yo con lo que ha dicho Santiago, ¿no? De las preguntas reflexivas y competenciales. Y a mí me gustaría poner encima de la mesa también utilizar ejemplos reales y utilizar el humor. Creo que esos dos aspectos, los aspectos son importantes. Pero antes de entrar con los ejemplos y con las actividades, quería dar 2 o 3 apuntes, ¿no?, para la reflexión posterior.
Lo primero es que tenemos que cambiar la mentalidad de los docentes, ¿no? Tenemos que dejar de ir al aula pensando que nosotros tenemos todas las respuestas, porque no las tenemos. Y no pasa nada por no tenerlas, ¿no? Quiero que los alumnos sepan que no tenemos todas las respuestas. Y creo que nuestra función en el aula es más bien ser generadores de una actitud en nuestros alumnos que les permitan hacerse preguntas, ¿no? Entonces, nosotros somos más los ayudantes a que ellos generen preguntas que realmente tener todas las respuestas, que no las tenemos. En un momento determinado, si un estudiante pone encima de la mesa un asunto que nosotros no tenemos claro, yo creo que decir, ostras, qué buena pregunta, no lo sé, pero lo voy a investigar, creo que es mucho mejor pedagógicamente para nuestros estudiantes, para su motivación, para desdramatizar, ¿no? El que no estamos ahí para ponernos a prueba de que tenemos todas las soluciones. No somos la Biblioteca de Alejandría, ninguno de nosotros, ni ellos ni nosotros, sino que somos gente que reflexiona, que nos interesa nuestra materia y que somos capaces de ver la genialidad de nuestros estudiantes, ¿no? Qué buena pregunta, ¿no? Qué bien, no se me había ocurrido nunca, ¿no? Eso creo que puede ser muy interesante. Las ventajas de utilizar ejemplos reales y de reflexionar sobre ellos creo que son múltiples. Voy a hablar de 3 y ya me pongo con las actividades. Una de las cosas que decimos mucho los que estamos alrededor del PROC es que es muy importante que los estudiantes sepan todo lo que saben, ¿no? Es algo que dice mucho el profesor Bosque, ¿no? Los estudiantes saben hablar español, en este caso estamos hablando de gramática de lengua materna, ¿no? Tienen la competencia, lo que tienen que hacer es reflexionar sobre ella. Quiero que nuestros estudiantes salgan de nuestras clases sabiendo que son unos pequeños gramáticos, que tienen un gramático dentro y que lo que piensan es pertinente y que es interesante, ¿no? Y que la disciplina, la gramática, se forma reflexionando sobre nuestra propia forma de hablar, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece que es muy interesante. Y si reflexionamos y si utilizamos ejemplos reales, pues lo vamos a conseguir. También es importante que sea un ámbito significativo, ¿no? ¿Para qué sirve la sintaxis? Para aprobar exámenes de lengua, no. Sirve para entender los chistes, sirve para entender lo que vemos por la calle, sirve para entender el significado de las palabras que no entendemos, pero que podemos deducir por su morfología. Entonces, eso me parece también muy interesante, ¿no? Que cuando dejen de estar con nosotros, cuando se conviertan en ciudadanos, que sean capaces de reflexionar sobre el lenguaje, ¿no? Y les gusten los juegos de palabras y se lleven un poco la gramática en el bolsillo, ¿no? Y en cuanto al humor, creo que es muy interesante no solo porque motiva y porque es mucho más divertido, sino también porque el humor lo que hace es desautomatizar lo que nosotros ya sabemos como hablantes, ¿no? Entonces, de repente, a través de un chiste podemos decir, vale, ya me doy cuenta de cómo está formado esto, ¿no? Ya me doy cuenta de la estructura o ya me doy cuenta de lo que sea. Bueno, pues esto eran algunas pinceladas que yo quería poner encima de la mesa y ahora voy a compartir pantalla, si sé cómo hacerlo. Sí, creo que sí. ¿Me decís que sí, lo estoy viendo? Sí. Sí, lo estoy viendo, vale. Ahora, pues, pon modo presentación si puedes. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Así está bien? Gracias. Muy bien. Vale, pues entonces lo que he hecho yo ha sido, también me veis a mí, coger un libro de texto y decir, vale, bueno, mamen, todo esto está muy bien, vamos a hacer todo esto al revés y vamos a hacer cosas reflexivas, pero ¿cómo? Y entonces lo que he hecho ha sido coger los temas que hay en un libro de texto cualquiera, el que tenía yo por casa, de tercero de la ESO, y dar un ejemplo. No me va a dar tiempo aquí por la hora de presentaros todos, pero luego tenéis los materiales, aparecerán asociados a este vídeo. Vamos a ver ejemplos concretos de cosas que podríamos hacer en tercero de la ESO con estos materiales, ¿no? Los materiales los voy a utilizar de mi etiqueta Twitter para Lingüistas y por lo tanto le doy las gracias a toda la comunidad de Twitter para Lingüistas que nos están ayudando muchísimo y que todos los días tengo pues un montón de gente que me etiqueta, ¿no? Con chistes, con titulares, etc. Bueno, pues ahora vamos a por ello.
El primer tema, la estructura de las palabras, composición y derivación, abreviaciones. Les hemos pedido a los estudiantes que en casa repasen algo que ya saben, que qué es la composición, qué son las palabras derivadas, en qué consiste cosas como los acrónimos, etc. Y en clase ponemos esto. Mira, un edificio de habitaciones empujando a otro. Y le dice el otro, claro, es que es un apartahotel. Vale, ¿en qué consiste? Le preguntaríamos a los chicos, ¿no? ¿En qué consiste la confusión que provoca el chiste, ¿no? ¿Por qué hay este efecto humorístico, ¿no? Entonces, ahí veríamos que apartahotel en realidad es un acrónimo, es decir, es un hotel con características de apartamento, un apartamento con características de hotel, pero que en el chiste se toma como si fuera un compuesto, ¿no? Entonces, esta sería un poco la diferencia entre compuestos y acrónimos. Bueno, podríamos empezar a jugar con esto, ¿no? ¿De dónde viene apartahotel? ¿Recuerdas otros ejemplos parecidos? Vamos a los acrónimos, vamos a jugar. Vamos a hablar de juernes, vamos a hablar de esos acrónimos que ellos utilizan en su día a día y incluso podemos hacer una ronda de acrónimos ingeniosos, ¿no? Pues que cojan palabras y que las mezclen y que los demás tengan que pensar pues, en qué consistiría ese acrónimo, si se lo compran o no se lo compran, etc., ¿no? Aquí os he puesto más ejemplos de acrónimos de Twitter para lingüistas. Si un gallego te guiña un ojo, es un galleguiño. O ya está el resistir y dice chapandemia, ¿no? De la chapa que nos dan los de los balcones, ¿no? O que a las mascarillas cutres de papel que ha repartido Revilla les llaman revilletas, ¿no? O un gotelé. Bueno, pero tenemos también la idea de que apartahotel se podría interpretar como un compuesto, ¿no? Volvamos a eso, a esa idea, ¿no? Entonces, podríamos recordar, ¿no? que los compuestos en español por antonomasia son verbo y nombre, ¿no? Verbo y complemento directo. Entonces, otros ejemplos de compuestos de verbo más complemento directo, ¿no? Sacacorchos, etcétera, ¿no? Incluso desarrollar la creatividad. En todos estos ejercicios son reflexión, significativo, tienen este plus, ¿no? De que sean de humor, etcétera, pero también siempre me gusta añadir ese plus de creatividad, de decirles a ellos, vamos a crear nuevas palabras en este caso, ¿no? Me voy al tema 2 que aparecía en el libro, que decía el significado de las palabras, relaciones semánticas, y me traigo esta foto, que es una foto real de una tienda que pone aniquilación total. Muy bien. Bueno, podemos jugar, ¿no? En clase. ¿Qué significa aniquilación? ¿Qué sentido tiene esa palabra en este contexto? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué palabras esperarías que apareciera, no? Y ahí empezar a ver la relación, ¿no? Entre aniquilación y liquidación, ¿no? Que son dos palabras que en algunos contextos son sinónimas, pero en otros no, ¿no? Entonces aquí podemos empezar a ver la diferencia entre palabras ambiguas y palabras monosémicas, cómo las palabras ambiguas pueden tener sinónimos en una acepción que no son sinónimos en otra acepción. Vamos a pensar en qué contextos usamos aniquilación. Venga, ¿tú dónde usas aniquilación? ¿Tú dónde usas liquidación? Vamos a buscarlo en el diccionario, vamos a preguntar, a lo mejor hacer una encuesta, qué sé yo, ¿no? La cuestión es que esto puede dar mucho juego. Y lo importante es que vean la relación de sinonimia en este ámbito de la ambigüedad, ¿no? Que es muy interesante. También podemos ir más allá. ¿Por qué crees que ha puesto el dueño de la tienda aniquilación en vez de liquidación, ¿no? No creo que se haya equivocado. Entonces, el valor del humor para atraer la atención de los clientes. Y vamos a hacer algo similar, ¿no? Una palabra ambigua, jugamos con las palabras relacionadas. No hace falta que sean sinónimos, pueden ser antónimos, pueden ser hipónimos. En Twitter para lingüistas hay muchos chistes de este caso. Os he traído uno, ¿no? Dice, hola, es aquí la agencia para encontrar pareja y te tiene que subir una planta y te he traído flores, ¿vale? Bueno, aquí es muy interesante porque si el grupo le gusta la gramática y da juego, también depende mucho del grupo, ¿no? Pues se puede hablar aquí del verbo subir, ¿no? De la diferencia entre subir una planta, cuando una planta es lo que subes, es la dirección, o subir una planta cuando una planta es una flor, ¿no? Un objeto directo, ¿no? Entonces, los distintos tipos de objeto directo, etcétera, ¿no? Esto, si el grupo da, hace que pases de la semántica a la sintaxis con mucha facilidad, porque estamos hablando de elementos significativos y en el mundo real la semántica y la sintaxis están interrelacionadas, ¿no? Y si cambias el significado de la palabra ambigua, pues rápidamente te puede cambiar el significado de la sintaxis.
Bien, más ejemplos cuando tenemos que hablar del grupo verbal y del grupo adverbial. Hay un apartadito en el libro de texto que yo he utilizado que hablaba de los verbos soporte, de los verbos pleno, los verbos auxiliares, pero también estos verbos que están perdiendo, ¿no? Facultades, etcétera. Y os traigo el avión toma tierra, yo tomo cerveza, punto para mí. Digo, bueno, si nos parece adecuado lo de hablar de la cerveza, pues podemos cambiarlo por tomar un batido, por ejemplo, ¿no? Vale. ¿Quién me explica este chiste? ¿Qué pasa? ¿Significa tomar lo mismo en las dos oraciones? ¿Es comparable? ¿Tomar se relaciona con tierra lo mismo que con cerveza? Vamos a sustituirlo por un sinónimo, ¿no? Entonces, el avión toma tierra, el avión aterriza, ¿no? Tomar tierra es como si fuera una única palabra, aunque está tomo cerveza, no hay un verbo para tomar cerveza, ¿no? Es como beber cerveza, etcétera. A partir de ahí se puede hablar sobre verbos plenos, verbos soporte, locuciones verbales, ¿no? Y claro, y darse cuenta de que si mezclas los dos, pues ahí tenemos el valor humorístico, ¿no? Entonces les puedes poner más chistes de este tipo, puedes incluso también pedirles, ¿no? Según si tu grupo es creativo, pues vamos a hacer más ejemplos de estos, ¿no? Entonces tenemos aquí, no sé si hacerme influencer o un huevo frito, o el presidente puso orden y dice, pues el cocinero puso sal, ¿no? Entonces, estos verbos que se pueden utilizar de forma plena o se pueden utilizar de forma de locución verbal, ¿no? De forma soporte, y jugar con ello, de tal forma que la próxima vez que ellos estén escuchando poner orden, pues ya se rían, ¿no? Y se digan, mira, pone orden, yo pongo sal, y se den cuenta de que no es el mismo uso del verbo poder, ¿no? Como el verbo como que se va debilitando y va perdiendo funciones, va haciendo ese viajecito que les decía yo, y va formando parte de una construcción como es poner orden, por ejemplo, o hacerse influencia. Vale, el grupo nominal, no sé cómo voy de hora, y el grupo... Vas bien, que es muy interesante, vale. Sigue. Voy a ir rápido, vale. Aquí en el grupo nominal, preposicional y adjetival estuve mirando un poco y digo, bueno, a lo mejor lo más raro pueden ser los adjetivos relacionales, ¿no? Vamos a jugar con los adjetivos relacionales en la clase. Entonces os traigo un chiste de Twitter que dice, le voy a poner anestesia local, y dice, claro que sí, doctor, primero lo nuestro, ¿no? Donde tenemos las dos acepciones de local, una acepción relacional, anestesia del lugar, y otra acepción calificativa, ¿no? Anestesia local. Vale, jugaríamos en qué se basa el chiste, que hay algunos que no lo habrán entendido, los compañeros se lo explican, qué quiere decir el médico, qué quiere decir el paciente. También hay algo que no he dicho al principio, y es que todo esto de llevar al aula chistes y reflexiones, etcétera, pasa por un control absoluto del profesor. Es decir, tenéis que tener un acuerdo con vuestros estudiantes, ¿no? Que cuando se dice basta, es basta, porque si no se os puede desmadrar, claro, ¿no? Y dependiendo del grupo más. Pero, bueno, la experiencia me dice que si dejas claro que si se desmanda se dejan de utilizar chistes en clase y se vuelve otra vez a rellenar los huecos, los chicos lo entienden. Los chicos no entienden y paran incluso entre ellos, cállate, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Pues que tengan claro que, bueno, hasta aquí y ahora seguimos a lo siguiente, ¿no? Bueno, la diferencia entre el significado calificativo y el relacional es importante, es cómo se puede desambiguar, ¿no? Pues si le ponemos un cuantificador, por ejemplo, le voy a poner una anestesia muy local, bastante local, ya no significa la parte relacional, etcétera, ¿no? También podemos reflexionar un poquito más. Los adjetivos relacionales siempre nos traen un nuevo participante, ¿no? En este caso que traen un locativo, ¿no? Le voy a poner anestesia del lugar, ¿no? De este lugar. Bueno, pero podemos buscar otros adjetivos ambiguos y hacer chistes similares, ¿no? Siempre ese intento de que sean ellos los que crean, los que vayan al diccionario, se busquen ellos adjetivos relacionales y intenten hacer... Y bueno, pues os he traído alguno más, porque siempre tenemos unos cuantos en Twitter, siempre hay muchos ejemplos de todo. Entonces le llaman naves espaciales y luego miden 10 metros cuadrados a lo sumo. O en el examen de la EBAU de química han preguntado lo básico, entonces te ha salido bien, que va, yo me había estudiado lo ácido. No sé si un chaval de tercero de la ESO sabe la diferencia entre básico y ácido, así, pero enseguida que se le explique un poco diferente. Bien,
En cualquier caso, como veis, es tratar aspectos importantes de la gramática, aspectos que tienen una parte teórica importante. No se trata solo de jugar por jugar, pero trayéndolo a través de la reflexión, del humor y de los casos prácticos. En el quinto, que eran sintaxis, ¿no? Estructura y así, pues me quedé con el complemento predicativo. Una de las últimas... de los últimos chistes que ha triunfado más en Twitter para lingüistas, hay algunos que triunfan mucho, no se sabe por qué, pues dice, ¿cómo actuar si nos encontramos con un jabalí montando en bicicleta? Aquí os tengo que decir que si utilizáis materiales de Twitter o materiales de Internet en general, hay que tener cuidado con las faltas de ortografía. Una posibilidad es decirle a los chicos, aquí hay una falta de ortografía, venga, bonus al que encuentre la falta, ¿no? Ese cómo, de cómo actuar que va contigo, ¿no? Entonces, pero siempre hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con los materiales que llevamos. Bueno, dice, si lleva casco no hay que hacer nada, ahora los jabalíes no pueden montar bicicleta. Bueno, aquí podríamos hablar de la diferencia entre complemento de nombre y complemento predicativo, ¿no? Cómo actuar si nos encontramos con un jabalí montando en bicicleta, complemento predicativo soy yo la que monto, complemento del nombre es el jabalí el que monta. Me gusta mucho este tipo de ejemplos porque desde tercero de la ESO pueden saber que un complemento predicativo no tiene que ser un adjetivo, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, pues vemos las dos, complemento de nombre, hacemos los dos arcos, las dos cajas. En el siguiente tema os propongo, me parece que ya me voy, así que simplemente os lo presento, os propongo un montón de ejemplos de oraciones con se en las que hay dos posibilidades, ¿no? Según cómo interpretemos el se. Estos son todos los ministros que se conocen hasta ahora y dice los demás no han sido presentados, ¿no? Ese tipo de cosas. En el 7, que eran las conjunciones. En el 7 era la modalidad. Y entonces, bueno, aquí me gustaría que habláramos de un hashtag de Twitter que se llama Pregunta Retórica. Reflexionen ellos, ¿por qué en una red social puede alguien querer decir pregunta retórica después de una pregunta, ¿no? Pues para que no sigan contestando, para no ejercer polémica, porque no quieres entrar en eso, etcétera, ¿no? Entonces ahí hablar un poquito de la naturaleza de las preguntas retóricas y de por qué las preguntas retóricas son retóricas, ¿no? ¿Por qué no queremos en un momento determinado que alguien nos conteste? Que no siempre es porque sea obvio, a veces es porque no queremos entrar ahí, no queremos profundizar, simplemente queremos que la gente reflexione. Yo creo que esa reflexión es bonita. Y el hecho de que haya un hashtag que se utilice en Twitter, ¿no? Como pregunta retórica me parece que es sintomático. Y también está bien que los chicos vean que en clase se habla de por qué aparece un hashtag, ¿no? Y que eso es una reflexión lingüística al final. Y por último, esto sí, en las conjunciones, que bueno, se dice pues la adversativa, la disyuntiva, la no sé qué, la no sé cuántas. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con este enunciado, ¿no? Dice, muere el actor Michel Piccoli, no sé cómo icono del cine francés que trabajó para Buñuel, para Hitchcock o Godard. Y dice el tuitero, en realidad, ¿qué pasa? Que no saben para quién de los tres trabajó, ¿no? Entonces, entender esa O implica entender la intención del que ha puesto ese enunciado, ¿no? Entonces sería algo así como que trabajó para directores grandes, para grandes directores como pueden ser Buñuel, Hitchcock o Godard, ¿no? Entonces no es una O de duda, sino que es una O de que puedes elegir, ¿no? De elección de grandes directores, ¿no? Pero está bien que ellos reflexionen de que en la lengua no es todo literal y que los valores de la O muchas veces se entienden si entiendes la intención, ¿no? del emisor, ¿no? Y que discutan y que vean otros ejemplos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería comentar. No sé cómo ha ido de hora. No Muchísimas gracias. No te preocupes, no te preocupes para nada. Y además tendréis los ejercicios y los podréis consultar, además de poder ver otros ejemplos, ¿no? En Twitter para lingüistas. Pero poco a poco vamos avanzando en este directo. Hemos empezado por la introducción al modelo. Santi nos ha insistido en ese cambio de mentalidad, tiene que partir de unas preguntas y por lo tanto
Los verbos también son importantes, ¿no?, a la hora de plantear cómo trabajar la gramática. Y luego Mamen, pues claro, nos ha puesto aquí unos ejercicios que podrían servir perfectamente para ese espacio grupal una vez consolidada más o menos la teoría. Porque lo que más me gusta de este modelo es que los contenidos no se relegan a la nada, sino que un profesor tiene que ser experto en su materia, sin caer en saberlo todo. Ya nos lo ha avisado Mamen, ¿no?, que no lo podemos saber todo, pero los contenidos son súper importantes porque a la hora de elaborar los materiales vamos a tener que saber qué es lo que estamos explicando, ya sea a través de un vídeo, a través de un texto o cualquier otro soporte que los alumnos tengan que hacer en ese espacio individual, en su casa. Por lo tanto, cerramos el directo con la intervención de Alfonso y la importancia del contenido. Y evidentemente él, bueno, ya lo he comentado antes, es ejemplo para los profesores que nos estamos formando y sus libros son muy útiles porque aquí os he recomendado 3 que están relacionados con la nueva gramática, y ese paso de la gramática tradicional a la nueva gramática pues está costando un poco, es lógico también porque, bueno, por el nivel del alumnado, por la formación del profesorado. Entonces cerraríamos, como digo, este directo con la importancia del contenido a la hora de poner en práctica este modelo Flip Learning o Flip Classroom. Así que cuando quieras, Alfonso, pues... Creo que ya se me oye, Marga. Sí, perfecto, sí. Muchísimas gracias por haberme invitado, Marga. Muchísimas gracias a vosotros Gracias a 3 ti por compartir esta mesa conmigo y muchísimas gracias a todos los asistentes. Estamos mirando, algunos de vosotros os conozco y de verdad es un placer. Me siento como en casa, pero también me siento un poco apabullado. Esto es como si fueras escritor y te dicen, ¿tú quieres participar en una mesa de escritores? Sí, claro. ¿Quién más asiste? Pues Vargas Llosa, Eduardo Mendoza y Luis Landero. Pues entonces ya no sé. En fin, que las exposiciones anteriores han sido brillantes. A mí me gustaría estar a la altura. Por otra parte, fijaos, vengo desarmado, aunque sea peligroso, no voy a proyectar, me vais a tener que soportar a mí. Lo único que tengo aquí es un móvil que le voy a dar ahora, no me dejará pasar de los 12 minutos, que es lo que me he puesto de tiempo. Si no, protestará. Mira, yo voy a hablar sobre todo de la gran batalla de mi vida, que es la gran batalla de muchos de vosotros, que sospecho que como yo os fajáis todos los días con los alumnos en esas trincheras a las que se llama aula. Muchos de nosotros tenemos una gran desconfianza de los pedagogos porque los sentimos como los generales y nosotros somos los sargentos. Y los generales casi nunca saben cómo huele una trinchera. A mí cuando viene un pedagogo a enseñarme cómo tengo que enseñar, la verdad es que me parece como cuando los curas daban las clases prematrimoniales, que les decían a los matrimonios cómo tenían que vivir y claro, tú decías, pero tú has estado casado mucho tiempo, yo no. Pues eso, yo por eso a la Facultad de Educación, pero no se lo digáis a nadie porque trabajo para ellos y me despedirán, suelo llamarla con un poco de amor cruel, la FEA. Con 2 Es y con 2 As, la Facultad de Enseñar a Enseñar como aprender a aprender. Entonces, básicamente, claro, lo que decís es qué importantes son los contenidos, decía ahora Marga. Pues sí, es que parece que se nos olvida a veces. Mirad, muchas veces oigo eso de no podemos enseñar en el siglo XXI como se enseñaba en el XIX. Bueno, maticemos, porque claro, dicho así, la demagogia siempre es fácil. Tampoco podemos masticar en el siglo XXI como en el XIX, vamos a empezar a masticar con los sobacos, tampoco podemos caminar con 2 piernas como se hacía en el siglo XIX. Bien, hay muchas cosas que hay que seguir haciendo como en el siglo XIX y una de ellas es que siguen siendo importantes los contenidos porque, no lo olvidemos, el ser humano piensa con datos y no hay nada más fácil que manipular a un chaval que no tiene datos y tiene, eso sí, acceso a la Internet y a una gran cantidad de información, pero carece de los medios para filtrar. Bueno, la verdad es que decía Marga que, bueno, que todo podía servir como modelo y lo cierto es que, y ahora en un arranque de vanidad voy a decirlo, sí que puedo servir como modelo en este ámbito de la Flip Classroom porque soy cateto digital, no sé nada del manejo de ordenadores, he tenido que aprender todo y se me da fatal. Entonces, cuando yo me ponía a ver algún programa de bricolaje y veía a un tío que lo hacía todo bien y levantaba la casa con apenas 4 herramientas y sin recursos, yo dejaba de verlo. Decía, ¿qué voy a aprender yo de ese señor? Ese señor me da 1.000.000 de vueltas. Vale, pues sí que os puedo servir de modelo porque yo no os doy ni media vuelta. Me la dais vosotros a mí.
Y bueno, pues sin saber hacer nada, he conseguido herramientas que me son útiles. No son maravillosas, pero me son útiles. Voy a empezar a hablaros de los vídeos que yo ahora sí estoy usando para Flip, pero es que nunca las había usado para eso. Es que ni se me había ocurrido. La historia de los vídeos empieza sobre todo porque yo veo que hay algunos alumnos que los pobres no se enteran bien. Entonces yo digo, mira, esto hay que reforzarlo y yo no puedo estar explicando 16 veces lo mismo. Pues lo que voy a hacer es grabarlo y me voy a crear un canal de YouTube y lo voy a subir ahí. Después me di cuenta de que para eso era buenísimo. He obtenido muchísimos resultados excelentes gracias a ese sistema, pero luego me di cuenta de que me servía también para las ausencias. Cuando a un chaval te falta una semana, ahora cómo lo recupero yo, era muy difícil. Claro, los generales sí lo tienen más claro. Dicen, hombre, es que un profesor tiene que dar clase individual a cada uno de sus 25 alumnos. Es que ese general nunca ha estado de sargento en la trinchera. Enseñanza individual. Mirad, la sanidad es individual. Por eso, a que cuando entráis al médico, entráis de uno en uno. A que no entráis de 25 en 25. Pues a nosotros los alumnos nos vienen de 25 en 25. Y cuando alguien falta una semana, por mucho que tú te esfuerces en que tienes que dar una clase para cada uno, es difícil. Con los vídeos se la puedes dar. Con esos vídeos puedes diversificar, porque además tú grabas 3 vídeos y cada uno se lo destinas a un público distinto. Yo, por ejemplo, en el canal tengo, me parece, 2 sobre cómo buscar sujeto. Según cómo vayas, te recomiendo uno o te recomiendo otro. Tengo una serie sobre lo que llamamos usos de SE, y ahora he grabado otra nueva. Entonces, si yo veo que hay un vídeo que no funciona o necesito otro, pues me grabo otro y hasta luego. Ahí se queda para refuerzo y ausencias. Pero claro, llegó un momento en que, cotilleando por Internet, que es nuestro gran profesor de hoy en día, digo, ostras, si esto lo han estudiado los generales, esos con los que me meto tanto, y digo, ostras, estos generales tienen también mucho que decir. Y entonces también te vuelves un poco humilde y dices, los sargentos también tenemos que escuchar y respetar a los generales, no solo obedecer sus órdenes. Y entonces descubres que existe eso del just-in-time teaching y dices, leche, si es lo que estoy haciendo yo. Y las aplicaciones basadas en proyectos y dices, ostras, las aplicaciones, no, el aprendizaje, perdón. Y dices, ostras, si eso es lo que hice yo cuando hicimos un vídeo en el que tenían que enseñarle a unos turistas imaginarios cómo era el Madrid de Luces de Bohemia. Ostras, esto lo estoy haciendo yo, pero aquí llego, es decir, estoy haciendo peer instruction, pero es que no le llamo así y tampoco conozco bien los fundamentos. Por eso creo que venía muy a cuento pues las charlas de Raúl y de Santiago, porque realmente todas estas estrategias que yo he ido siguiendo, pues a veces las hacía como francotirador. Y diréis, ¿no eras tú el modelo y ahora estás diciendo que lo hacías mal? Pues claro que lo hacía mal. Yo, mira, del único sistema que conozco de aprendizaje es el error y la reflexión sobre el error. Entonces, realmente estas estrategias que yo he estado siguiendo, pues es bueno que vayan asociadas a una metodología de aprendizaje activo y que estén todas sincronizadas entre sí y que además partan del departamento y que además se compartan, si puede ser, en todo el colegio. Aunque también os digo una cosa, a veces cuando queremos trabajar en equipo, lo que hacemos es coartar la verdadera capacidad de creación de los profesores. También os digo, los vídeos los he hecho yo, no los ha hecho mi departamento. Si los hubiéramos tenido que hacer en el departamento, pues es posible que no hubiera vídeos o que en lugar de haber 100, pues hubiera 10 o 12. Por cierto, hay alguien por ahí, lo he visto entre los asistentes, que el otro día me preguntaba, ¿tú de qué vas a hablar en la charla? Y yo le explicaba que iba a hablar, pues básicamente, de mis vídeos y de mi canal de Facebook. Y me decía, como umbral. Sí, eso como umbral. Yo vengo a hablar de mi libro. Y claro, como no voy a hablar de mi canal de YouTube, es que me ha dado muchas satisfacciones. ¿Sabéis lo maravilloso que es entrar y que haya agradecimientos de chavales que escriben desde Perú o que te escriben desde, no sé, desde Argentina, desde muchas partes de España, personas que te dicen, claro, es que a mi país no llegan los libros de los que tú estás hablando y con estos vídeos pues me puedo enterar. Entonces, yo os diría que la creación de esos vídeos yo la empecé para la clase y luego me desbordó y empecé a usarlo para otra cosa. Esto lo he hablado con Marga y con Carlos, porque ellos hacen unos vídeos maravillosos y seguimos. Esos sí que los tenéis que ver, ¿no?
que seguimos, esos son No es buenos de verdad, verdad. no es verdad. Sí que Aquí lo son. siento, pero te tengo que interrumpir. Te Claro, tengo que muchas interrumpir. gracias. No, Pues porque son mira, vídeos muy diferentes y al final creo que pueden ser útiles. Y después os plantearé una pregunta a propósito de lo que tú dices, me la voy a apuntar, así que te dejo que acabes. mirad, cuando lo hablaba esto con Marga y con Carlos, les decía, es que partimos de planteamientos distintos. Es decir, vosotros sois los chefs de un gran restaurante que está haciendo una comida que va a obtener 3 estrellas Michelin. Yo soy la madre o la abuela que cocina para los hijos o los nietos. Entonces yo traigo una tortilla de patata en 15 minutos y la tortilla sale fea, pero está buena. Y diréis, joder, qué tío más vanidoso. Pues sí, es que mis vídeos están buenos, por lo menos para mis alumnos. Les sirven, os lo digo en serio. Y os tengo que decir que os sirven porque la falsa modestia al final solo lleva a no apreciar las cosas buenas de lo que uno hace. Y somos profes. Nadie sale a aplaudirnos durante la pandemia, pero nosotros tenemos también el derecho de apreciar las cosas buenas que hacemos. Pues mis vídeos están bien, no para obtener estrellas Michelin, la presentación es dudosa, el guión es casi siempre improvisado, pero ¿sabéis por qué? Porque es que nacen como una prolongación de la clase. Entonces yo me preparo los vídeos como me preparo una clase, ni más ni menos, de verdad, ni guión, no tengo un prompter, no voy leyendo. Yo los doy como doy una clase. Y claro, antes de dar una clase me planteo qué ejemplos voy a trabajar, pues igual que en un vídeo, lo mismo. Entonces, yo sí os recomiendo que deis el salto, que no os sintáis incapaces de hacer algo. Si alguna vez os sentís incapaces, coged mi foto, os la ponéis enfrente y decís, si este tío ha sido capaz de hacer vídeos, yo soy capaz de hacer vídeos. Si este tío ha sido capaz de escribir libros, yo soy capaz de escribir libros, por supuesto. Porque esa es otra. Me di cuenta también de que pues los apuntes que yo estaba manejando me funcionaban mejor que los libros de texto, pues me dediqué a publicarlos y ya está. Y también veo que funcionan y que, es decir, sed creativos, arriesgaos, dad un paso adelante, no temáis al error. Nosotros muchas veces calificamos más el error que el acierto. Creo que esto lo he hablado muchas veces con vosotros porque muchos de vosotros estáis en el grupo. Qué triste que alguien presente una redacción de inglés estupenda y saque mala nota porque tiene 8 faltas, cuando realmente ha hablado muy bien. Y otro que se ha limitado a repetir los 8 conectores que le dice el libro y que tiene un vocabulario más bien limitado, saca una nota estupenda con una redacción que es una pura sosería. No tengamos miedo al error. Creemos, es muy, muy importante. Entonces, yo os diría, yo soy agricultor, yo no soy agrónomo. Los agrónomos son los que nos enseñan cómo tenemos que llevar al campo los fertilizantes, pero luego tiene que haber un tío ahí doblándose el espinazo. Pues ese soy yo, ahí estoy para doblarme el espinazo, es lo que a mí me gusta. Me quejo un poco porque los agricultores son quejicas, hablad con ellos, ya veréis cómo sí. Yo soy el tío de campo, que cuando viene el naturalista que ha estudiado biología, pues al tío de campo le sorprende muchísimo que sepa tanto de pájaros y que sepa tan poco de pájaros. Pues yo os diría que ya que somos sargentos, pues creemos comunidades de sargentos. Esto es algo que me parece fundamental. El profesor, claro, que trabaja en equipo dentro de su colegio, pero en su colegio no siempre tiene ocasión. ¿Cuántos componentes tenéis en vuestro departamento? 5, 10, 2, no lo sé, a lo mejor estáis solos dando lengua. El caso es que te vas a conformar con 5 opiniones, te vas a conformar con 10 ojos. No puede ser. Entonces, de ahí nació también mi necesidad de crear un canal en Facebook, un grupo en Facebook. Fijaos, la experiencia fue al principio, bueno, todo esto viene de una experiencia mala que me hizo tener una experiencia maravillosa, de las mejores de mi vida. Y es que yo fundé el grupo, pero estaba un poco desorientado. Es un grupo donde empezamos hablando solo de sintaxis. Se llama con mi nombre y apellido, que no voy a repetir porque queda demasiado pedante repetir el propio, pero si lo rastreáis en Facebook os va a salir. Y es más, yo creo que si ponéis sintaxis en Facebook os va a remitir porque tampoco es que haya muchos dedicados a la sintaxis. Entonces, creé este grupo, lo creé también para vender libros, no nos engañemos, claro que sí. A veces parece que nos tiene que dar vergüenza que un profesor quiera pues sacar dinero por su trabajo. A mí no me la da en absoluto, pero también quería crear una comunidad. Eso era una cosa fundamental. Y yo estaba en otro grupo del que me echaron por fascista, franquista y tal. Os contaré por qué, que además algunos pues venís de sitios donde habláis varias lenguas. Bueno, pues yo sostenía
intentaba sostenerlo con argumentos, que era conveniente traducir todos los topónimos, y bueno, pues a alguien le pareció que eso era ser franquista fascista y me echó. A lo mejor hasta tenía razón, no os digo que no, también me han llamado rojo. En este país, si no te han llamado rojo y fascista, no eres nadie. Así que si no os lo han llamado, tened cuidado, algo no estáis haciendo bien. Bueno, pues a mí después de llamarme fascista me echaron y me hicieron un gran favor, porque entonces yo dije, ya sé lo que yo quiero. Yo quiero un grupo donde se hable de sintaxis, pero sobre todo quiero un grupo donde nos podamos mover con educación. Y esa yo creo que es la verdadera raíz de un grupo sostenidos, somos ya más de 11.000, en el que podemos compartir todos los materiales y nadie tiene miedo, porque como todos los posibles niveles, todas las posibles dudas se aceptan, como no es un sitio para sabios, como es un sitio para gente normal, míradme, pues para mí, pues yo creo que las personas pueden buscar ayuda cuando no saben cómo explicar el predicativo en su clase, así de sencillo, buscar ayuda cuando no saben qué pasa, porque hay comunidades que ya están aplicando la nueva gramática, pero otras no, y ellos vienen de ser interinos durante mucho tiempo, qué sé yo, en Valencia, pero ahora van a ir a Aragón y allí las cosas cambian. ¿Y dónde encuentro respuestas? Pues creemos un foro, creemos comunidades para tener esas respuestas. Esto no es solo para que os unáis al grupo, que por supuesto estáis todos invitadísimos, es para que forméis vosotros vuestras propias agrupaciones con las personas con las que creáis que podéis compartir opiniones, pero sobre todo con aquellas con las que creéis que no vais a poder compartirlas. Es decir, que pues en el grupo habrá gente que defienda posturas estructuralistas y otros que defiendan posturas mucho más cercanas a la gramática generativa, y cada uno va a ser de una cuerda, porque el ser humano es así y es bueno que así sea. Pues bien, de todos se puede aprender. Así que ya voy a ir cerrando. Mirad, me he pasado un poco, pero me está diciendo que me quedan 30 segundos. Termino. Dos mensajes. Primer mensaje, atreveos, sed creativos, cread material. Segundo mensaje, compartidlo, cread redes y comunidades para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que yo creo que este directo nos tiene que animar a todos y no nos tiene que dar vergüenza crear materiales, porque, mira, en el libro de Aprender al revés de Raúl Santiago se habla de esta cuestión y de otras, y se comenta que, claro, vosotros podéis escoger, voy a abrir la cámara, podéis escoger materiales que estén en la red, por supuesto que sí, pero si vosotros los hacéis, realmente los alumnos lo van a agradecer. Y además van a considerar que, además de ser guía en la clase, ¿no? y de explicar las actividades, también también ellos notan que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el diseño, bueno, pues esto ya es una cuestión de horas. Lo que comentaba Raúl, es una cuestión de horas y, bueno, a Carlos y a mí nos gusta el diseño y queremos que sean vídeos pues visuales y que estén bien hechos, pero al final es un guión, es prepararse la clase, es coger el glosario de términos gramaticales, es coger la nueva gramática y sobre todo lo bueno que tienen los vídeos, para mí, es que es... como se piensa tanto uno lo que va a decir en ese vídeo, yo creo que es importantísimo, porque a veces en clase divagamos y ahí el alumno tiene el conocimiento que ha de aprender o que ha de saber para luego ponerlo en práctica. Yo creo que eso es una de las virtudes, no sé si Raúl estará de acuerdo o Santi, pero a mí me lo parece, y los alumnos realmente no van a reírse. A lo mejor, bueno, les hará gracia que a lo mejor su profesor salga en el vídeo o la voz, pero luego se acaban acostumbrando y es muy gratificante, de verdad. Por lo menos la experiencia para nosotros así ha sido. No sé si queréis, bueno, muchas gracias por los comentarios en chat. No sé si queréis preguntar algo, pero la pregunta que os quería hacer es, ¿el profesor tiene que ser creador o curador de contenidos? Esa era una que además Raúl la había comentado. Y después no sé si alguno de vosotros os habéis atrevido, pero yo creo que en estos directos son importantes, por supuesto, porque podemos escuchar a profesores que a lo mejor
bueno, presencialmente no lo podemos hacer y Internet nos da esa oportunidad, pero sobre todo para hacer comunidad, porque yo creo que los profesores de lengua también tenemos que hacer comunidad y por eso la importancia y el eterno agradecimiento a que os hayáis unido y a que podamos intercambiar opiniones y a lo mejor no todo el mundo va a acabar de aplicar este Flip Classroom, pero creo que puede ser un buen modelo para la gramática y para otras cuestiones de la lengua y la literatura, no solo la gramática. Voy a mirar el chat porque no sé si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes. Sí, perfecto. Mira, Pris, muchas gracias. Quiere intervenir en el directo, como tú quieras. Si quieres abrir la cámara, el micro, sí. Cuando quieras. Antes de nada, muchas gracias a todos. Las aportaciones han sido muy enriquecedoras. Y yo lo que quería preguntar tiene que ver con digamos, la actitud del alumno, con la experiencia que tenéis respecto a la innovación por parte del profesor. Yo, por ejemplo, estoy aplicando ciertas cosas en clase que vienen también a raíz de recomendación de personas experimentadas que me han hecho el regalo de compartir conmigo sus proyectos y los estoy aplicando. Pero muchas veces me encuentro con el problema de la clase invertida porque hay un pequeño trabajo, un trabajo mínimamente sustancial que el alumno debería hacer en casa y yo no sé si es por la apatía general de los niños, si es por el contexto actual, pero me cuesta muchas veces avanzar y hacer las clases significativas porque ellos en casa no aprovechan ese tiempo para hacer lo que sí podrían hacer de forma autónoma. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna estrategia? Porque es evidente que es una cosa que me podría pasar con un grupo concreto, pero es algo que observo en general. Entonces me gustaría aprovechar el aula, pero me pregunto si habrá estrategias para, digamos que, obligarlos a comprometerse un poquito más en casa. Y ya está, gracias. Gracias a ti. ¿Quién quiere contestar? Bueno, en el libro de Raúl se contesta esta pregunta y supongo que Raúl y Santi tendrán algo que decir y después Mamen y Alfonso, pues la respuesta también, el feedback que han tenido de sus alumnos. Así que cuando queráis. Bueno, ese es uno de los elementos críticos, porque por mucho que efectivamente tengamos unos materiales muy buenos, tanto si los hemos creado como si los hemos curado, si al final eso no funciona, pues no hacemos nada. Bueno, para tu tranquilidad te diré que cuando yo comencé a hacer Flip hace ya muchos años, tenía un grupo de 100 y hice mi primer vídeo, que me imagino que ahora lo veréis y es espantoso. Y el resultado fue que lo vieron 3 de 100. O sea que en ese sentido tranquilo. Entonces, efectivamente eso es una estrategia y hay que hacer cosas, hay que realizar diversas modificaciones. Primero hay que explicarles a los estudiantes por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso lo dice Don Jones, un autor, en el que dice que de la misma forma que les enseñamos cosas o que aprendan cosas, tenemos que enseñarles a aprender a que las aprendan. Y eso es parte de esa rutina. Ahora las cosas cambian, yo no sé. Dependiendo de la de los estudiantes, también será interesante que se lo expliquemos a las familias. No vayan a pensar que esto es un circo, ¿no? Y ahora toca vídeos y luego toca no sé qué. Es decir, todo eso hay que explicarlo bien. Pero luego hay estrategias muy interesantes. Mira, para dejar paso a mis compañeros. Una que yo utilizo que funciona muy bien. Mis estudiantes en casi un 100% hacen las tareas previas. Porque convierto la evaluación inicial y formativa en evaluación sumativa. Es decir, yo les digo, ¿qué tal si hacéis estas cosas a lo largo de la semana? ¿Veis estos vídeos? ¿Hacéis estos cuestionarios? ¿Hacéis estas cosas? Este cuestionario de evaluación, todo esto, que aproximadamente creo que os puede costar 1 hora a la semana, en mi asignatura, 1 hora a la semana, y yo te garantizo que luego tendré en cuenta todo el trabajo que has hecho de evaluación. Es decir, si un alumno se ha estado autoevaluando continuamente y esa evaluación es formativa, no era un examen, sino que tenía que trabajar con el vídeo, con los textos, con los documentos, para contestar unas preguntas, ¿qué tal si le favorecemos eso? Es decir, ¿por qué no convertimos la formación y la evaluación formativa en una evaluación sumativa en parte de la nota? Y yo para eso soy muy burro, como soy navarro, pues yo es que incluso les doy hasta el 100% de la nota, dependiendo luego de cómo hagan una pruebita que hacemos en clase de convalidación. Es decir, hacemos 13 cuestionarios, aproximadamente de 13 preguntas a lo largo de las semanas, casi 300 preguntas, pues yo les hago luego una pregunta de esas 300 al azar. Ellos saben qué preguntas van a caer,
Pero a mí no me importa que sepan eso, a mí lo que me importa es que han aprendido a lo largo de ese proceso formativo. Y ahí estamos trabajando la evaluación como aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, además de la evaluación del aprendizaje. En definitiva, que se trata de convertir la motivación extrínseca, poco a poco, en motivación intrínseca. Al principio, pues ellos sí les tienes que dar la zanahoria, pero luego al final te van diciendo, oye, tú sabes que viene ahora en mayo, que ya esto es natural, tengo acabada y estoy agobiadísima con las otras asignaturas, con los trabajos, con los exámenes. Oye, es que esto se digiere mejor. Oye, es que a lo largo del tiempo es que me encanta porque me acuerdo de las cosas, te lo dicen. Yo los cojo en primero y luego muchos en cuarto me vienen precisamente esta semana a que les dije a los trabajos de fin de grado. Y se acuerdan de eso. Entonces, ¿de qué se acuerdan? De que funcionaba, aunque al principio les tuve que poner una zanahoria. Entonces, empieza a plantearte, por ejemplo, hacer que lo que hacen en ese espacio le repercuta en la nota, de alguna forma. Imagínate cómo lo puedes hacer, sé creativa. Y verás cómo responden. Y además eso es un efecto llamada. Lo van a ir haciendo todos. Luego hay otras estrategias un poco más duras, no digo en cuanto a que sean... en inglés, Spanish, que impliquen castigos, sino que sean también basadas en la motivación muy extrínseca, ¿no? Pero bueno, con eso te aseguro que funciona. Convierte la evaluación formativa inicial en la evaluación sumativa. Muy bien. No sé si Santi, que eres el maestro de la evaluación, ¿quieres comentar algo? Tienes el micro. Una cosa importante es que a veces yo creo que somos algo ingenuos, lo digo con todo el cariño del mundo, porque cuando enseñamos de forma unidireccional, creemos que si enseñamos de forma presencial, el éxito de la comprensión de nuestro aprendizaje es del 100%, nada más lejos. Igual es, si hubiera 100 alumnos o enseñamos a 100 alumnos, tal vez solo lo han entendido 3 alumnos al mismo tiempo, como le pasó a Raúl con su primer vídeo. Yo creo que debemos intentar de alguna manera motivarlos. Tienen que ser vídeos o documentos que estén contextualizados, que estén, lo que va del tipo de motivación, que sean próximos, que sean cercanos. Creo que también ha dado una tecla fundamental, que es el concepto del humor. Y no pensar que por cambiar la metodología vamos a conseguir el 100% del éxito de nuestro alumnado. Es decir, enseñamos, pero no todo el mundo lo come de la misma manera, y lo que hacemos es otra forma de enseñar, sobre todo ¿para qué? Para que aquellos que no lo han visto de alguna manera puedan recuperar el tiempo dentro del aula. Otra cosa fundamental también creo que es intentar convertir lo individual en grupal. Yo creo que lo ha dicho Raúl de una forma muy importante, es decir, ¿por qué no podemos ver vídeos? Esos vídeos los podemos compartir con esos grupos que hemos trabajado de forma cooperativa. Yo creo que también puede ser un punto de partida muy interesante. Pero yo creo que si el saber no se contextualiza, creo que difícilmente conseguiremos, ¿no?, que esos alumnos, pues, en su casa, en el autobús, en el metro o de camino al entreno, pues puedan adquirir o consumir esos conocimientos que nosotros transmitimos de forma asíncrona. Sí, sí, esto es súper importante. Y además no nos podemos plantear tampoco el hecho de, mira, alumno, ahora tienes que ver este vídeo. No, o sea, ahí tiene que interactuar con el vídeo, y es mejor pues presentarle preguntas sobre ese vídeo o alguna otra estrategia para que no sea un visionado pasivo. Porque al final, si no, pues nosotros pensamos que le ha sacado partido a ese visionado y no es cierto. Así que cualquier vídeo que hagamos que no supere pues, los 8 minutos, porque si son demasiado largos se cansan, mejor entre 5 y 8 minutos, y Raúl lo explica muy bien en el libro. Y es verdad, los vídeos en los vídeos seguimos, intentamos, ¿no?, que no sean demasiado extensos, pero es verdad que a lo mejor sí que esos vídeos pues tienen que ir acompañados de un Edpuzzle con preguntas, o a lo mejor con un formulario de Google, pero incluso para la gramática, con algún ejercicio que sea práctico y que sea una puesta en marcha de esa teoría, y luego en clase podemos profundizar, nos pueden preguntar las dudas. Así que de verdad que insisto, pero necesitamos crear una red para hacer materiales, ya sea en vídeo o en cualquier otro formato, sobre la nueva gramática. Entonces, si alguien se anima, de verdad que es algo que estamos haciendo unos cuantos en YouTube,
pero creo que os podíais animar para ampliar, ¿no? Porque es verdad que casi todos los vídeos que hay son de gramática tradicional y hay muy pocos vídeos sobre la nueva gramática. Alfonso tiene y están muy bien y en Y Seguimos hay unos cuantos, pero es verdad que tenemos que ampliar esa red porque es mucho tiempo y quizá 2, 3 profesores pues no puedan abarcarlo todo. No sé si Mamen quiere decir algo. Sí. Y bueno, yo cuando empecé con la Flip, yo era muy cobardica y entonces empecé con los mayores, con una asignatura muy guay que tengo, que es de biolingüística y que es optativa y que todos vienen muy motivados. Y entonces pues fue un éxito desde el principio, ¿no? Pero cuando ya me envalentoné, lo apliqué con los de primero, pues entonces me di cuenta de que la dinámica no podía ser la misma, ¿no? Yo a los de cuarto les decía, miraos este vídeo que dura 1 hora, luego os leéis estos artículos y ellos en una semana lo habían hecho todo, ¿no? Pero con los pequeños, en una asignatura troncal y más dura, de sintaxis y así, pues no iba a ser lo mismo. Entonces, para mí lo primero fue dividirlos en grupos. Yo no les pedía que todos los miembros del grupo lo hubieran visto, pero siempre que hubiera alguien en el grupo, al menos uno, que lo hubiera visto. Y luego hacía una evaluación al principio de clase. Al principio yo les decía, yo tengo la clase divertida y la clase aburrida. La clase con reflexión, con chistes, con juegos, con tal, y la clase de contaros lo que ya sabéis de los vídeos. Entonces vosotros me vais a decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo les hacía un cuestionario, nada más empezar en clase, íbamos viendo las respuestas y si lo habían visto y la cosa iba bien, era fácil, era muy fácil, no iba a pillar, era para ver si realmente más o menos lo general lo habían visto y la cosa iba a funcionar, y nos poníamos a jugar, ¿no? Nunca pasó que suspendiera la clase y tuviera que dar la clase aburrida, entre comillas, ¿no? de exposición. Nunca pasó esto, pero si hubiera pasado tampoco habría sido un drama, porque habría sido lo que habríamos tenido siempre, ¿no? Digo, bueno, pues venga, ¿no habéis visto los verbos de ascenso? Pues vamos a ver los verbos de ascenso, os lo vuelvo a contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que no sea cada persona, sino agruparse en grupo también viene bien, porque a lo mejor un chico un día no puede, pero su compañero se lo va a decir, os le va a ayudar, ¿no? Entonces, esa corresponsabilidad con los miembros del grupo también es interesante. Y en cuanto a los materiales, perdón, que contesto también a esa pregunta, yo creo que en los vídeos de teoría no me meto, porque es verdad que está bien que los estudiantes vean la cara de su profe y tal, pero los materiales de ejercicios con resolución de ejercicios, creo que es interesante que nosotros, o desde el ámbito del GROC, o los profesores que estamos trabajando en sintaxis, etcétera, que hagamos ejercicios con resolución, ¿no? Yo creo que es importante que nos pongamos a trabajar, ¿no? Que nos pongamos en harina, porque a lo mejor para los profesores es más complicado, ¿no? En un primer momento, el saber hacer este tipo de ejercicios más significativos, etcétera. Y ahí da igual quién los haya hecho, ¿no? Bueno, no está nuestra cara, ni está. Entonces, empezar... Edita y Ángel acaban de hacer un libro de pares mínimos, ¿no? De ejercicios de pares mínimos. Bueno, pares mínimos, análisis inverso, hay diferentes tipologías. Claro. Entonces, bueno, puede servir precisamente para... Exacto. Pues creo que es fundamental que hagamos este esfuerzo nosotros también, ¿no? Que haya esta colaboración y ya. Lourdes Ventura comenta en el grupo que le da un poco de vergüenza, pero que ella está haciendo vídeos. Sí que puede dar un poco de vergüenza y, por ejemplo, la mayoría que he grabado, en mi caso, pues no aparezco, pero en algunos sí, en otros no. Pero luego te vas acostumbrando y dices, bueno, pues no quedó tan mal. Y así, poco a poco. Es que esto es un proceso que tenemos que ir haciendo y de verdad que es normal que os cueste, pero veo que en el chat pues os estáis animando y es muy importante esa red de profesores que creemos en una gramática actualizada, reflexiva y que por lo tanto... espero que este directo con el modelo Flip pues nos ayude, ¿no? a hacer clases más prácticas y después la teoría
es verdad que es compleja y que a lo mejor los alumnos no la pueden asimilar en casa porque la nueva gramática es complicada para ellos, pero sí que les podemos introducir algunos aspectos y luego en clase profundizar sobre ellos. Tampoco hace falta que hagamos un vídeo muy complicado porque el alumno se va a perder, pero ayer, por ejemplo, en el curso de Groq que se organizó, pues hablaban de argumentos y adjuntos, ¿no? Pues quizá algún formulario con algunos ejercicios y luego en clase acabar de profundizar en la teoría, o yo creo que puede ir bien y no dejarlo todo para la explicación del profesor, para la clase, porque es que no hay tiempo, básicamente por eso. No sé si Alfonso quería decir algo que... Sí, sobre la pregunta de Pris, vamos a ver, es muy importante que consideremos que aquello que mandamos como material, que puede ser un vídeo, que puede ser una canción. En literatura yo a veces les he dado, pues, qué sé yo, canciones en YouTube o canciones, bueno, sea el material que sea, hay que tener en cuenta que es el primer paso de un proceso. Entonces, como decían los compañeros, claro, luego hay que evaluar todo el proceso, pero sobre todo hay que continuar todo ese proceso. Es decir, luego el chaval en clase tiene que, en grupo, explicar a sus compañeros qué es lo que ha entendido con un cuestionario que ya hemos preparado y trabajar en grupo. Es decir, que no es efectivamente solo ver un vídeo. Y luego sobre el asunto de evaluación, hay una cosa que ya te voy a decir de sargento a sargento. Ahora parece que el cuerpo del Estado Mayor ha decidido que se puede titular en cuarto de ESO y en segundo de bachillerato independientemente del número de suspensos. Entonces nosotros como sargentos podemos decirles, motivarlos mucho y decirles que el vídeo valdrá 7 o 4 o 14, pero si se va a titular independientemente del número de suspensos, realmente, claro, vosotros a lo mejor estáis pensando, los que no sois sargentos, estáis pensando en el 60% de los alumnos, pero hay un 40% de los alumnos que si saben que van a titular haciendo el vídeo, viendo el vídeo no, pues no lo hacen. Es un problema ser sargento. Bueno, es un problema, pero no podemos abdicar de nuestras obligaciones y tenemos que intentar que les guste la gramática. Así que yo creo que es un buen modelo para engancharlos y luego en clase trabajar aspectos más prácticos y profundizar en la teoría, que no es fácil, pero libros pues como los libros de Alfonso Aguirre y el libro que van a publicar en breve Edita y Ángel, pues van a ayudar a que nuestra labor como docentes sea, bueno, a facilitarnos la labor y que no nos sintamos tan inseguros. Pero a partir de ahí sí que podemos también crear nuestros materiales porque tenemos una nueva gramática, tenemos un glosario de términos y nos tenemos que ir atreviendo poco a poco. Por eso es tan importante que entre nosotros pues nos vayamos conociendo, nos preguntemos las dudas y de ahí también la importancia del grupo de Alfonso, que la gente pues pregunta, y mira, en clase he tenido este problema, ¿cómo lo podemos analizar? Y hay explicaciones de gramática tradicional, hay explicaciones de la nueva gramática, en fin, que es muy útil en este sentido, porque al final, como he dicho, este modelo aúna tecnología, y es verdad, pero no tenemos que ser expertos tampoco, simplemente conocer la herramienta. Tampoco no tenemos que ser ingenieros, porque hay herramientas que son sencillas si se conocen. Simplemente pues, la curva de aprendizaje no es demasiado elevada. Se mezcla la tecnología, hay que perderle miedo, pero realmente si conocemos la herramienta nos va a facilitar mucho la vida. Luego, conocer el modelo para no ir dando bandazos y aplicarlo de una manera sistemática. Y finalmente, pues el contenido. Entonces, si tenemos un grupo en el que podemos preguntar las dudas, tenemos unos libros de base, yo creo que a partir de ahí podemos construir un buen aprendizaje, la verdad. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí personalmente me ha encantado, qué voy a decir, porque son tan entusiastas que yo creo que nos han animado a mejorar y a animarnos a que bueno, nuestras clases cambien y las de gramáticas, pues entre los cursos de Groq, los materiales que tenemos y estos directos, yo creo que nos pueden ayudar. Así que, en principio, creo que no hay ninguna pregunta en el chat y mi agradecimiento a los ponentes y, en fin, que